Buceador nuevamente, de regreso con más historias de mis colegas y amigos de todo el mundo. Siéntate alrededor de la fogata y disfruta de un buen hilo de antigua usanza. Ya no los hacen como antes. Publico estos hilos regularmente todos los viernes por la noche, así que asegúrese de consultar nuevas historias cada semana. ¿Has oído hablar de los raptos de las profundidades? Pocas personas lo han hecho. A 30 metros bajo la superficie, la presión del agua altera las propiedades de los gases dentro del cuerpo humano. Lo que alguna vez fue inofensivo o vital comienza a envenenar tu mente. Cuanto más profundo es la profundidad, más mortal se vuelve el veneno. Los síntomas incluyen deterioro, euforia, risa, ansiedad, alucinaciones, histeria, terror y muerte. Y sin embargo todavía nos aventuramos en estas profundidades arriesgando nuestras vidas y nuestras mentes, profundizando en un lugar donde la barrera entre la mente y la realidad se vuelven delgadas. Aquellos de nosotros que regresamos solo podemos traer con nosotros recuerdos de ese mundo extraño bajo las olas. Estos son algunos de esos recuerdos, cuentos más allá de las profundidades de la locura. Esta noche voy a centrar mi atención en un aspecto del océano que normalmente pasa desapercibido, algo mucho más mortífero que los tiburones, calamares y diversos habitantes de las profundidades que, de algún modo, no es tan conocido ni tan temido. Por supuesto, me refiero a las corrientes del océano. Si alguna vez has practicado surf o has pasado algún tiempo en el océano, podrás apreciar de qué estoy hablando. Las corrientes es poder en su forma más cruda, ineludibles, absoluto. Una vez que una corriente te ha atrapado, no hay escapatoria. Pelear simplemente agota tu reserva de energía y te matará más rápido. Hay muchas corrientes que se conocen como asesinas peligrosas. De lo que la gente nunca habla es de las corrientes fantasmas, como olas rebeldes. Estas olas de agua aparentemente aparecen y desaparecen a voluntad dentro del océano. Succionan a buceadores y a nadadores hasta la muerte sin previo aviso. Los buceadores supersticiosos te dirán a menudo: el mar no está despierto, está dormido, soñando, y toma tanto como da. He tenido muchas experiencias cercanas y con corrientes, algunas más inofensivas que otras, aunque parezca extraño. El que recuerdo con más claridad es aquel en el que corrí menos peligro. Fue una inmersión nocturna, normal, tan normal como pueden ser las inmersiones nocturnas. Cualquiera que haya practicado alguna vez buceo nocturno sabe de lo que hablo. La oscuridad es tan negra, tan completa que te consume. El camino hacia abajo no es más que un abismo negro en todas direcciones. Cuesta mucho acostumbrarse, todavía me asusta. Incluso después de haberlo hecho más de 100 veces, como la mayoría de mis inmersiones no profesionales, esta fue puramente exploratoria. El océano y todo lo que hay en él siempre me han fascinado. Todo tipo de cosas tienden a acumularse en el fondo del océano. Siempre estoy tratando de encontrarlas. Mi única regla es mirar, pero nunca tocar. El mar toma y da partes iguales. Si le quitas, ella te quitará algo a ti. Puede parecer un montón de tonterías de marineros, pero tiene más verdad de lo que imaginas. Mi descubrimiento esa noche se produjo cerca del final de la inmersión, justo antes de que estuviera a punto de regresar. Justo cuando había decidido regresar al barco, vi algo que sobresalía del fondo del mar. Era una especie de balsa, improvisada y construida de tablas y troncos de madera decrépitos. Algunos objetos yacían cerca: una vieja botella de agua de plástico desechable, un teléfono con tapa de plástico, 2 viejas chanclas, una olla de metal, algunos sacos de tela, una botella diminuta tan cubierta de algas que la tetina de goma parecía un brote de planta. Después de investigar más, encontré otra balsa, luego otra y otra.
cientos de balsas de diferentes tipos de construcción, calidad y deterioro. Muchas de ellas debían tener cientos de años, si no más. Una de las balsas tenía una vieja pistola de chispas al lado, aunque oxidada hasta el punto que era casi irreconocible. Todo el área era una enorme tumba submarina. Esa era la única manera en que puedo describirlo. Solo mirarlo me dio escalofríos. No por el peligro, sino por la naturaleza profunda de lo que estaba presenciando. Quizás cientos, miles de años de viajes desesperados y fallidos en embarcaciones improvisadas, recogidas en una zona por una corriente submarina. Nunca encontré un solo hueso o cuerpo, solo los restos de las naves que se habían hundido debajo de ellos. Esta historia es muy personal para mí porque descubrimientos como este son la esencia misma de por qué tomo el riesgo de bucear solo de noche. Historias desconocidas, olvidadas e increíbles que yacen silenciosas en el fondo del mar. Restos de una vida muerta y desaparecida hace mucho tiempo. Todas las esperanzas, sueños y experiencias desaparecieron con ella. Ojalá hubiéramos podido pasar más tiempo allí, estudiando minuciosamente cada balsa, cada elemento, pero se me estaba acabando el oxígeno y cuando regresé al día siguiente exactamente al mismo lugar, no encontré nada más que sedimentos y el fondo marino desnudo. Esta historia viene del suegro de un joven buzo que entrenó Fran, lo llamaremos Ibrahim. El área del mundo de donde proviene Ibrahim tiene una larga historia de cultura de buceo, mucho antes del equipo de buceo moderno, toda una cultura de desarrollo a lo largo de los siglos, a partir de las canciones e historias de los buceadores de perlas que se aventuraban en las profundidades con la esperanza de encontrar tesoros escondidos y, como todo, el mar da y recibe a partes iguales. Por cada hermosa y luminosa joya de las profundidades que le arrebatan, el mar recibirá algo a cambio, a veces un anillo, una reliquia familiar, un cuchillo de buceo enjollado, a veces mucho más. Hay una leyenda entre estos buceadores de perlas que aparentemente han existido de una forma u otra desde la antigüedad. El nombre está en un idioma nativo, pero se traduce aproximadamente como el abismo o el agujero. Es común escucharlo entre los buceadores de perlas hablando de un amigo o un camarada perdido. El agujero lo atrapa. Entonces, ¿cuál es el agujero? No es un lugar, aparentemente, sino más bien una cosa. Supuestamente, aparece sin previo aviso, succiona silenciosamente a una víctima a sus fauces abiertas y desaparece sin previo aviso. Los buzos lo describen como una criatura, aunque sí hablan como si fuera un ser vivo. Las descripciones de supuestos supervivientes hablan de un abismo circular gigante que se abre debajo de ellos en el fondo del mar, con una fuerte corriente que succiona a los desafortunados buceadores hacia sus abisales profundidades azules para nunca más ser vistos. Esta historia proviene de un ex marinero de un arrastradero de aguas profundas que pescaba en la costa de Australia. Recibo muchas historias de esa parte del mundo, parece que suceden cosas raras allá abajo. Llamemos a nuestro joven e intrépido marinero Paul. Intentaba ganar dinero rápido trabajando en un barco pesquero, aunque su carrera estaba condenada a durar poco. Hay un par de detalles que describo que son importantes para la historia. Esto sucedió hace un tiempo, cuando la pesca australiana era un negocio en auge. Se estaba ganando mucho dinero y mucha gente quería participar. Por eso no era raro ver barcos de diversos tipos convertidos en arrastraderos de pesca. El problema con esto, por supuesto, es que los barcos no están diseñados para montar las pescas de redes y la maquinaria de pesca para utilizar un arrastradero. Paul nunca se enteró de esto hasta después de su desafortunado primer viaje. De lo contrario, afirma que ninguna cantidad de dinero lo habría traído a bordo.
Como él mismo lo describió, el desastre se produjo en el primer viaje. La historia oficial es que su red tuvo un problema. Era la primera vez de Paul, por lo que es difícil decir si su opción tiene mucho mérito o no, pero, en su opinión, algo había agarrado la red y lo estaba derribando, y debido a que el arrastre estaba sobremontado como él mismo describió, todo el barco se tambaleó con la red y volcó en tan solo unos momentos. Sin embargo, no fue el barco que zozobró y que hundió sin previo aviso. Lo que más llamó la atención de Paul fue lo que pasó después. Se zambulló y nadó más para ponerse a salvo justo a tiempo para evitar ser derribado por el barco. Después de tomar aire, volvió a sumergirse para ver si había alguien a quien pudiera ayudar. La mayor parte de la tripulación ya había salido a la superficie o estaba nadando hacia arriba, pero un hombre nadaba hacia abajo, detrás del barco. Logró agarrar el extremo de la cuerda de la barcaza y comenzó a arrastrarse hacia el barco mientras este se hundía rápidamente en las sombrías profundidades. Se giró para mirar la superficie antes de perderse de vista para siempre. El rostro del hombre estaba grabado con la agonía más indescriptible posible. Como solo mirar su rostro, esos ojos, Paul dijo que podía sentir el dolor de ese hombre. La expresión todavía lo perseguía hasta el día de hoy. Los ojos desesperados, la expresión agonizante, el cabello arremolinándose mientras se hundía más y más allá de la luz de la superficie. Gracias a otro barco cercano, casi toda la tripulación sobrevivió. Solo hubo 2 víctimas mortales, el capitán y su hijo. La siguiente historia es bastante corta, el último de la noche, pero tengo uno muy jugoso que publicaré mañana. No estoy seguro de cuándo. Voy a ir a pescar con un grupo de amigos. Intentaré escribirlo entre bocado y bocado. Esta es una historia que he escuchado a través de los rumores en varias formas y muchas veces sospecho que es en una sola historia que se repite una y otra vez en el juego de teléfono descompuesto, pero podría haber sido varias historias diferentes con elementos compartidos similares. El elemento que une todas las historias es con el que comencé este hilo. Los buzos nadan en algún lugar del océano, lejos de la tierra. Una corriente aparece de la nada y succiona a uno de los buceadores hacia abajo. Es tan fuerte que el buceador desaparece de la vista a menos de 30 segundos, casi antes de que los demás buceadores puedan reaccionar. Algunas historias cuentan que los buzos desaparecen del medio de un grupo sin dejar rastro, o que alguien los ve abandonar el grupo. Lo más extraño de esta historia es la naturaleza extremadamente localizada de la corriente, ya que casi siempre es un solo buceador el que se succiona, mientras que los demás no se ven afectados. Si tuviera que adivinar, parece una especie de extraño fenómeno de remolino localizado, causando quizás por 2 corrientes submarinas masivas que chocan entre sí. Ciertamente he visto cosas más extrañas en esas profundidades. De todos modos, eso es todo lo que tengo en mí esta noche. Como dije, habrá una historia más mañana por la mañana. Manténgase a salvo. Los veré a todos más tarde. Bueno amigos, he vuelto con la última historia de esta semana. Si te gustan las historias de Murai, un viejo biólogo mahumaro que afirma que la alfombra negra se comió su RBO, entonces disfrutarás esta. No lo sabía hasta que escuché esta historia, pero Murai era un buzo militar durante la guerra de Vietnam. En una unidad de limpieza de puertos, hicieron salvamiento, recuperación, reparación, rescate, limpieza de campos minados, etc. No creo que ninguna descripción mía pueda hacer justicia a lo que vio, así que saltaré directamente a su historia. Yo era joven en ese entonces. Supongo que no era joven, no me sentía demasiado joven, pero sí mucho más joven que ahora. Me inscribí en los Hombres Rana y estaba agradecido de no estar afuera con el resto de esos chicos siendo asesinado por tiros por Charlie. Y bueno, no le tenía demasiado miedo, las profundidades, la oscuridad, todo eso.
Lo que teníamos en aquel entonces eran máscaras circulares, reguladores y tanques realmente grandes y torpes. Y tal vez eran más primitivos que los que tenemos hoy, pero en realidad incluso las peores misiones no fueron tan malas. Y tal vez sentí algo de culpa por eso, porque Charlie y yo estábamos disparando a todos los demás chicos. Mi trabajo no era tan peligroso. Supongo que por eso fue cuando dijeron que se necesitaba un voluntario de mí. Y fíjate, yo estaba en la unidad de limpieza del puerto 1. Entonces, cuando dijeron que se necesitaba un voluntario del puerto 1 para alguna misión en el continente, bueno, me levanté y dije, sí señor, ese soy yo. Me llevaron en un avión en un grupo de muchachos de aeromóviles inmediatamente después de eso. Fui a buscar mi equipo, pero me dijeron que siguiera recto por el buey y habría un equipo esperando. Habría un equipo en el lugar, es lo que dijeron. Intenté charlar con los chicos del aeromóvil al entrar para averiguar cuál era la situación, pero se mantuvieron callados. De hecho, no pude sacarles nada a nadie sobre la misión hasta que estuve allí. Algún tipo de alto rango, coronel o algo así, creo que estaba allí, y me señala hacia este agujero en el suelo, y era uno de esos túneles BC de los que a veces oyes hablar de otros soldados que estaban desplegados allí. Corrían en sus túneles para esconderse, luego salían para dispararle por la espalda como si fuera un ejército, y a veces había casi una ciudad entera allí abajo. Tenían docenas de túneles, pasillos y habitaciones. Había tantos que tuvimos que formar un grupo completo, una división completa que se llamaba las ratas de túnel. Esas ratas del túnel eran ingenieros. Crees que sería un trabajo muy agradable y bastante seguro, pero esos chicos del túnel les dieron un cuchillo, una pistola, una linterna y los enviaron a estos agujeros para limpiar cualquier Vietcong que pudiera estar escondido allá abajo. Y probaron con gas, probaron con bombas, incluso inundaron los túneles, pero Charlie era un demonio inteligente y construía una docena de entradas y salidas diferentes con una especie de estructura parecida a agua que evitaba que las bombas colapsaran todo o las llenaban con agua. Entonces eventualmente enviaron a un niño allí con un arma para limpiar, y supongo que si no sale, entonces enviarán a otro detrás de él. Charlie tendría todo tipo de trampas diabólicas allí, bastardos inteligentes que eran. Las lanzas a través de las paredes, púas de bambú, todo tipo de criaturas venenosas escondidas, y todo eso hacía que escalar esos túneles fuera un trabajo espantosamente peligroso. Entonces, cuando este coronel mayor, quien quiera que me diga que se mete en su agujero, le dijo con todo respeto que se vaya a la mierda. Soy un hombre rana, no una rata de túneles. Usted, señor, puede irse a la mierda. Eso es lo que dije. Dice que el túnel ya está limpio de ratas, que no hay trampas ni Charlie allí, y yo estaba un poco sospechoso sobre eso, pero trajeron al tipo que lo limpió. Me dijo que era casi lo más seguro que un túnel de Vietcong podría ser, aunque hasta cierto punto lo habían inundado por accidente o para cubrir sus huellas. No creo que nadie estuviera seguro de eso, así que por eso me habían necesitado para el trabajo. El sargento mayor coronel pensaba que si el Vietcong entraba o salía, entonces habría información valiosa o algo importante escondido en el fondo de ese túnel inundado. Entonces me entregaron una pistola, una cuerda para arrastrar mi equipo debido a lo estrecho que era el túnel. En ese momento estaba más que inseguro acerca de esta operación, pero lo que me imagino es que si alguien tenía que hacerlo, entonces bien podría ser yo. Así que ahí estaba yo, arrastrándome de cabeza hacia algún agujero infernal diseñado por el diablo encarnado, con nada más que una linterna, una pistola y un equipo de buceo arrastrados con una cuerda detrás de mí. Era un ajuste perfecto y nunca me ha gustado demasiado, y en un momento dado se volvió empinado, muy empinado, y si no había manera de dar la vuelta tenía
dudas de poder volver a arrastrarme hacia atrás. Me sentí un poco como si estuviera bajando al infierno, con el túnel estrechándose y uniéndose en un ángulo tan profundizado. Todo era tan resbaladizo y el barro con gotas goteando desde el techo. Se puso tan apretado cerca del final que me costó respirar debido a las paredes del túnel raspando ambos lados de mi pecho y espalda. Fue como ser tragado vivo, lo cual fue. En este punto, habría regresado hacia arriba si hubiera podido, pero estaba simplemente hacia abajo. La única forma en que podía dirigirme era hacia abajo. Así que eso es lo que hice. Seguí arrastrándome mientras el túnel comenzaba a cerrarse sobre mí por todos lados, pero todo lo que podía hacer era internarme más, tratando de iluminar una boca con la luz, esperando y rezando para ver aproximadamente una habitación o un pasillo más amplio. No sé realmente cuánto tiempo me arrastré, maldiciendo a ese coronel de barba y estrellas por enviarme aquí, maldiciéndome a mí mismo por ser tan estúpido como para meterme voluntariamente en un infierno. Apenas estaba atravesando el túnel en este punto cuando finalmente vi el reflejo del agua más abajo del túnel. Es todo tan estrecho ahora que apenas puedo gatear e incluso respirar correctamente como dije, pero logro alcanzarlo. Entonces tomo mi luz y la luz brilla un poco allí dentro y miro para ver qué tipo de habitación o pasaje he encontrado, pero era simplemente más el mismo túnel volado hacia abajo y ahora lleno de agua fangosa y de mierda que apenas se veía a un par de pies a través de ella. Así que en este punto me preguntaba para qué diablos me había enviado el tío Sam aquí con equipo de buceo si cuando lo necesitaba no había espacio ni siquiera para ponérmelo, apenas suficiente espacio para respirar. Estuve allí un momento o dos gritando todas las maldiciones conocidas por el hombre, principalmente por miedo a quedar atrapado en este infierno del túnel de barro y sin otra salida que más abajo. Fue entonces cuando comencé a notar que el nivel del agua subía lentamente, centímetro a centímetro, hacia mi cara. Y, como dije, mi equipo estaba detrás de mí y no hay espacio para siquiera extender mis brazos hacia atrás y mucho menos ponérmelo. Por un momento luché tremendamente tratando de empujarme hacia atrás para salir del túnel, pero terminé quedándome aún más atrapado. En algún momento durante eso debo haber dejado caer mi linterna porque recuerdo verla rodar por el agua fangosa y toda la luz desvanecerse, lo que me dejó atrapado allí en total oscuridad, perdido sin toda esperanza de regresar a la superficie. El único sonido que podía escuchar más allá de mis propios gritos y maldiciones fueron las gotas de agua que salían del techo de barro de este maldito túnel diabólico hacia el infierno y el silencioso susurro del agua mientras se elevaba hacia mí. Creo que en ese momento, y Dios me perdone por ello, pero pensaba que era preferible una muerte rápida a ahogarse. Pero había conseguido el arma, creo que estaba en mi cintura y no podía doblar la mano para agarrarla, así que ni siquiera pude ponerle fin a mi propia miseria. Aunque en el momento en que me resigné a la muerte, me dio una especie de poder. Si ya iba a morir y era hombre muerto, entonces ¿qué peligro habría en sumergirse de cabeza más profundamente en las turbias aguas del túnel? Me dije a mí mismo que si iba a morir en algún túnel acuoso que conducía al infierno, sin posibilidad de que mi cuerpo fuera recuperado o de volver a ver la luz del día, no tenía sentido ser cobarde al respecto, así que respiré hondo y me lancé de cabeza y me arrastré como si algo estuviera poseyendo mi cuerpo hacia las profundidades del túnel. No recuerdo mucho de la inmersión en esa última parte. Ahí era donde el túnel había quedado sumergido, como dije, y no recuerdo la mayor parte de eso, solo que siento que el túnel se ensancha y luego salgo a un espacio abierto y vacío. Todavía no puedo ver nada en absoluto, así que estoy tratando de calcular de arriba abajo mientras mis pulmones se sienten a punto de estallar.
y creo que vi un destello de mi linterna que la lógica dictaría que estaba en el fondo de la cámara, así que nada en dirección opuesto a esa, y eso está bien. Estaba nadando, ¿sabes? Pensé que tal vez habría una bolsa de aire cerca de la parte superior porque en este punto estaba en apuros por respirar cualquier aire. Tampoco estaba en mi sano juicio y probablemente simplemente habría agarrado mi máscara y mi regulador de la cuerda que estaba atada detrás de mí. Pero como dije, estaba realmente desesperado por respirar. El pecho ardía y la cabeza empezó a sentirse rara y estaba nadando hacia arriba, lo más cerca que pude notar cuando mi mano rozó algo. No podía decir qué en la oscuridad, pero hacía frío y sentí como si fuera una especie de anguila u otro pez, pero lo empujé a un lado y sigo subiendo y de repente empiezo a sentir a mi alrededor presionándome contra mí. La sensación era, bueno, viscosa, resbaladiza, como si fuera un pez, pero todos estaban realmente fríos y presionando contra mí y yo los empujaba a un lado y trataba de llegar más arriba antes de que fuera lo que fuera, pudiera arrastrarme hacia abajo con ellos. Luego me llené la cara de lo que pensé que debía haber sido algún tipo de alga marina. Estaba muy bien para ser alga marina, pero era una sustancia húmeda y fibrosa y estaba llegando a mi mano. Esta baba húmeda de algas fibrosas, una especie de gusano, supongo que es lo que pensé que eran. Sí, supongo que eso es lo que pensé. Lo atravieso todo y finalmente, gracias a Dios, mi mano siente la bolsa de aire. Toda la superficie de la cámara era más o menos una alfombra humana de muerte y descomposición, cuerpos flotando boca arriba, sus cabellos colgaban sobre sus caras. Y yo estaba allí y lo había visto todo y tuve que hacerlo. Nadé de nuevo y empujé a alguno de los cuerpos a un lado. Fue difícil y yo no era muy bueno en ese momento, pero había vuelto a la superficie. Realmente estaba en un estado de algún tipo. Eso me puso, supongo, que no me sentí muy bien, porque yo, sabes que estaba del otro lado. Dije que ella estaba respirando, ¿verdad? Bueno, lo fue. Saqué el arma y la vi y la ataqué. Todavía no lo sé, no era mi intención, ya sabes. No creo que fuera mi intención. No me parecía, pero la vi y ella tenía los ojos bien abiertos. Sus ojos ni siquiera reaccionaron a mi luz. Ella no debe haber sido humana porque es por eso que la miré, la vi allí, casi a mi lado, y tenía esos ojos. Así que la ataqué allí mismo y esos ojos ya no lo parecían. Ella se fue con el resto de los muertos. Tenía el pelo negro, largo y mojado, como el resto, supongo. Y ella estaba temblando. Creo que yo también estaba temblando, pero ella también respiraba. El resto no lo estaba y ella tampoco lo está ahora. Porque después de eso tomé mi máscara y me volví a vestir. Me puse todo mi equipo, me sumergí nuevamente y ahora todo mi equipo estaba bien. Estoy bien, tengo mi máscara, mi oxígeno, todo está bien y estoy bien. Así que me sumergí nuevamente y busqué de nuevo. Encontré otro túnel cerca del fondo que conduce más abajo y por lo que puedo decir, no hay otros túneles excepto aquel del que vine. Considero volver allí, pero me acobardo porque es demasiado estrecho para que quepa mi equipo y en general por lo estrecho y desagradable de toda la experiencia anterior. Entonces tomo el otro pasaje y me digo a mí mismo, tengo que bajar para volver a subir. Este túnel es un poco más ancho y todo va muy bien. No es cómodo y el agua es más turbia, pero sin duda es una vista mejor que el último túnel. Así que
Estoy contando mis bendiciones y nado y tratando de no sentir el enredor de mi cabello, pero sigo nadando hacia abajo durante mucho tiempo. Finalmente me doy cuenta de que las paredes ya no son de barro, sino de algún tipo de piedra, más como una cueva que un túnel. Y había otro tipo de criaturas, peces sin ojos, insectos extraños y cosas así. Supongo que esos Vietcong hicieron túneles hacia algún sistema de cuevas y después de quién sabe cuánto tiempo, salir del túnel y entrar en una cámara. Esta cámara era grande, realmente grande. Ni siquiera vi ningún techo ni nada con mi linterna. Era enorme. Me quedé bastante asombrado ante la vista y bastante asombrado. Está bien, era algo agradable ver después de los pasillos estrechos y todos los muertos. Fue muy tranquilizador verlo hasta que comencé a escucharlo. Estaba bien, respiraba como antes, solo que era más grande. Creo que era más grande de lo que creo. Debería haber sido más fuerte. Cualquier cosa era ella. Lo estaba escuchando de nuevo, la respiración. No estaba solo allí, así que traté de estar muy tranquilo porque no era seguro. Así que sigo la corriente porque el agua tiene que ir a alguna parte. Encuentro otro pasaje y lo sigo por un rato y la corriente se vuelve bastante fuerte y básicamente me hace dar vueltas en esta corriente y me imagino que después de todo es adiós. Buenas noches. Tuve una buena carrera, pero estoy siendo arrastrado por esta corriente, quién sabe a qué profundidad bajo el agua, que lleva a Dios sabe dónde en la tierra, y he visto la luz del día una última vez. De la nada hay una luz absolutamente cegadora y un rugido atronador, y por una fracción de segundo debí haber pensado que estaba muerto, pero luego caí y golpeé el agua y quedé libre. Estoy fuera, a la luz del día, otra vez, flotando río abajo. Y ese es el final de la historia. Murai terminó flotando río abajo hasta pasar por debajo de un puente, de donde salió y comenzó a caminar hasta que un vehículo militar llegó por la carretera y lo encontró. Tuvo bastantes problemas para contarme esta historia por razones que creo que son bastante obvias. Tuve que sonsacarle la idea, perdón por la extensión. Normalmente trato de que las historias sean breves, pero una versión condensada no le habría hecho justicia. Como dije, esta es la última historia de este hilo. Asegúrate de acompañarme el próximo viernes por la noche para conocer más historias de las profundidades. Con suerte, para entonces ya habrá descubierto la situación del sitio web. Mantente a salvo allá arriba. Y con esto concluimos este hilo de cuentos de aguas profundas. La última historia, la verdad, no aclara bien si lo que era una sobreviviente del Vietcong, una criatura que parecía humana, o de plano estaba alucinando por falta de oxígeno. Pero yo creo que sí ha de ser muy estresante estar en un agujero estrecho, sin oxígeno, intentando sobrevivir. Así que sí se me hizo extraño un poco la historia después de eso. Y como siempre, chicos, si les gustan las historias de 4chan, no olviden darse una vuelta por el canal, tenemos varias historias. Y no olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima Desterrados. Y tengan cuidado allá afuera. Bye bye.